Vamos a comenzar definiendo lo que son los trastornos. Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo del paciente, la regulación emocional o el comportamiento del paciente o del individuo. Esto refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo, a una discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes dentro de la vida del paciente. Ahora vamos a definir los trastornos de alimentación, que son también conocidos como psicopatología alimentaria. Estas son alteraciones emocionales que conllevan una preocupación excesiva por el peso y la figura corporal. A su vez también conllevan una distorsión de la forma en que se percibe a sí mismo el paciente. Las personas que padecen algún desorden de este tipo dan importancia obsesiva a los alimentos, alrededor de los cuales giran todos sus pensamientos, sueños, problemas y su vida en general. Las características de esos trastornos varían, aunque algunas son similares. Por ejemplo, no se trata de padecimientos aislados, sino que intervienen múltiples factores personales, familiares y sociales. Por ejemplo, la baja autoestima, derivada de comparaciones propias y externas entre amigos y familiares, episodios traumáticos como pueden ser el abuso sexual, la influencia de los medios de comunicación, donde se habla del estándar de belleza mayormente erróneo, fobia a subir de peso, ahí entra la anorexia y la bulimia, o a estar delgado, donde entra el comedor compulsivo. Las personas con trastornos de la alimentación pierden el sentido de la realidad, se someten a dietas o ejercicio excesivo que ponen en peligro su vida. Existen distorsiones serias en la dieta, es decir, se pueden manifestar comiendo raciones extremadamente pequeñas o a la inversa, con atracones de comida excesivos. Los tipos de trastornos son muchos, pero les voy a mencionar los más importantes. En primer lugar está la anorexia nerviosa, que es el miedo intenso a ser obeso. Se manifiesta por una baja por lo menos del 15% de su peso corporal. Le sigue la bulimia nerviosa, que es la tendencia a comer demasiado para después purgarse o vomitar todo. Generalmente está cerca de su peso corporal, por lo que es menos reconocible. Está también el comer compulsivamente, es la ingesta desproporcional de alimentos como forma de compensa emocional. Tiene serias consecuencias como obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas. Tenemos también la ortorexia, que es una obsesión, por lo que el paciente considera una buena alimentación y que por el contrario nos lleva a evitar grasas, proteínas y vitaminas básicas para el organismo. Paradójicamente, su afán por comer sano lo lleva a una mala nutrición que desencadena en anemias y otras enfermedades. Tenemos también la vigorexia, que es la adicción al ejercicio, a la que se suma una visión distorsionada de sí mismos al verse débiles y enclenques. También está la perarexia, es cuando el paciente cree que todo lo que se ingiere engorda, por lo que desarrolla obsesión por las calorías que contienen los alimentos. Está también la pseudorexia o pica, que es un deseo irresistible de comer o lamer sustancias no nutritivas como el yeso, la tiza, el algodón, el carbón, la ceniza, etc. Tenemos también la potomanía, que es una compulsión por beber gran cantidad de líquido, más de 4 litros al día para obtener sensación de placer y saciedad. Tenemos la druncorexia, que es la retención alimentaria para compensar el consumo de calorías que proporcionan las bebidas alcohólicas o tomar solamente alcohol e ingerir pocos alimentos. Tenemos también la sadorexia, que se conoce como trastorno de la dieta del dolor, va acompañado por bulimia y anorexia, pero con episodios de maltrato corporal y dietas masoquistas. Tenemos también el síndrome del comedor nocturno,
excesiva frecuencia. Estas son imágenes de algunos de los trastornos alimenticios. Aquí tenemos la bulimia, tenemos el atracón, comedor compulsivo, tenemos la anorexia, donde hay una distorsión de la realidad, de cómo se percibe el paciente, tenemos la vigorexia y el comedor nocturno. ¿Quiénes padecen con mayor frecuencia estos trastornos? En general, los trastornos alimenticios afectan más a las mujeres que a los hombres, una porción de 9 a 1. La edad más frecuente para darse estos trastornos es la adolescencia o la preadolescencia, aunque también puede darse la edad adulta entre los 25 y los 35 años. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra el porcentaje de hombres y mujeres con hábitos no saludables característicos de un trastorno alimenticio. Aquí tenemos el sí y el no en hombres y el sí y el no en mujeres. Cada color nos detalla alguna característica o hábito de los trastornos alimenticios. Tenemos el pensar mucho en la imagen física, en su cuerpo, el sentirse gordo, sentirse culpable después de comer, hacer dieta a menudo, tomar laxantes y diuréticos, vomitar después de comer, estar obsesionado con la idea de estar delgado o comer poco en presencia de los demás. El trastorno que vamos a desarrollar en esta exposición es el síndrome del comedor nocturno. Este síndrome se caracteriza por el poco comer o la nulidad de consumo de comida durante el día y el consumo exagerado durante altas horas de la noche. En el caso del síndrome del comedor nocturno, las pautas son claras y se suelen repetir entre las distintas personas observadas. Las relata Rosa María Reich, catedrática de intervención psicológica e investigadora de trastornos alimentarios, en su libro Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios. Como pueden ver, aquí están algunas de las características de este síndrome. Las personas con síndrome del comedor nocturno no comen nada o casi nada a lo largo de la mañana, ni en el desayuno ni en la comida, ya que su sensación de apetito a estas horas es muy baja. Suelen presentar un estado de ánimo más alto por la mañana, pero que decae según pasan las horas. Sufren alteraciones del sueño, dificultad para conciliarlo y frecuentes despertares a lo largo de la noche. Tras la cena realizan un consumo excesivo de alimentos coincidiendo con los periodos de insomnio. Los alimentos más consumidos suelen ser ricos en hidratos de carbono, entre estos los dulces, la bollería, el pan, la pasta, el arroz, etc. Estos alimentos segregan serotonina, una molécula favorecedora del sueño y que mejora el estado de ánimo. No se consume una gran ingesta de comida de una vez, o sea que no son atracones, son pequeñas ingestas o picoteos que se realizan de forma continua a lo largo de la noche, dependiendo del número de despertares que tenga el paciente, siendo incapaces estos de recuperar el sueño si no se ingiere algún alimento. La persona es plenamente consciente de su conducta y se suele sentir triste, impotente y con sentimientos de culpa, especialmente si eleva la ingesta de comida. Las ingestas aumentan cuando la persona sufre periodos de estrés laboral, personal o familiar. Este trastorno, como les decía, se come poco a lo largo del día porque el gran consumo llega hasta la noche y con la consecuencia de llegar a alteraciones del sueño y el sobrepeso. En el caso de los comedores nocturnos, las rutinas con las comidas se desorganizan. En vez de ir disminuyendo el consumo de calorías a lo largo del día, estas aumentan. Son capaces de ingerir por las noches hasta el 70% de las calorías que necesitan durante el día. Las personas que padecen este síndrome se levantan repetidas veces a lo largo de la noche, originando insomnio. Esto a su vez afecta los ritmos circadianos o el llamado reloj biológico, por lo que afecta el patrón de sueño, el humor y los mecanismos de hambre-saciedad. Entre los efectos también está la disminución de leptina y melatonina durante el sueño. Estas sustancias están relacionadas con la regulación del sueño y del peso también, los impulsos del hambre nocturnos y los problemas de insomnio. El aumento de cortisol plasmático, implicado en el metabolismo de la glucosa a través de la secreción de la insulina,
también se altera. Esta alteración es la responsable de no sentir hambre durante el día y los cambios en el reloj biológico se producen alteraciones en el humor o producen alteraciones en el humor de la persona, estando estas más irritables o tristes. Se estima que un 0.5% de la población general sufre este síndrome y hasta un 42% son personas obesas. ¿Cómo se trata el síndrome del comedor nocturno? Aunque todavía se siguen investigando las causas del síndrome del comedor nocturno y su tratamiento, lo que sí se sabe es que inicialmente no conviene abordar el problema de sobrepeso, sino primero tratar el trastorno alimentario. Esto tiene una explicación para el nutricionista Helen Dodge. A diferencia de otros trastornos alimentarios, este desorden no está relacionado con la preocupación por el peso o la propia imagen corporal. Los pacientes no se sienten necesariamente satisfechos con su cuerpo, dice la especialista. Lo prioritario es atender de dónde viene esa ansiedad que siente la persona y por qué se intenta aplacarla con la comida. La solución suele necesitar de una intervención multidisciplinar en donde intervengan varios expertos en psicología, psiquiatría y nutrición. El tema del control de peso vendría después, ya que no es bueno sumar el estrés que produce seguir una dieta restrictiva a una persona emocionalmente inestable. Por ello, en primer lugar, se aborda cómo ayudar al paciente desde el aspecto psicológico, proporcionándole herramientas para que aprenda a afrontar su problema y cambiar sus actitudes y hábitos frente a la comida. Para todo ello, le ayudará también llevar unas pautas alimentarias controladas, como llevar un diario con lo que se come, a qué horas come, de qué manera está preparado, qué calorías le aporta, e intentar seguir una dieta básicamente diurna, con al menos 5 comidas diarias y picando algo bajo en calorías y rico en fibra antes de acostarse. De esa manera, al menos se reduce el riesgo de obesidad asociado al síndrome del comedor nocturno. Esas son las fuentes donde se utilizó la información para realizar esta exposición. Espero que les haya gustado.